Saludos, mis estimados amigos y hermanos. Gracias por estar con nosotros en la lección de la escuela sabática. Es para nosotros un placer compartir con ustedes el estudio de cada semana. El título de la lección de esta semana es El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo estás, Génesis? I'm doing quite well. Estoy muy bien. Qué bueno, Génesis, me alegra que estés muy bien. Bueno, mira, fíjate que la lección de esta semana es interesante. Habla de la Trinidad prácticamente. Pero antes de empezar, ¿qué te parece tener una palabra de oración? Yes, of course. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona nuestro pecado. Gracias, Señor, por la semana que hemos tenido y también el sábado que ya estamos entrando. Señor, ahora que vamos a entrar al estudio de tu palabra, bendícenos y también que podamos aprender y retener lo que tú tienes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mi estimada Génesis, la lección de esta semana habla prácticamente de de la Trinidad. Eh, Sabes, a lo largo de, de la historia del cristianismo se ha discutido el tema de la Trinidad. Muchas personas rechazan la doctrina de la Trinidad por varias razones. Número uno, porque el término Trinidad no existe. Número dos, ellos obviamente, estas personas dicen, y obviamente tomando en consideración los ciertos textos de la Biblia, como por ejemplo San Juan 17:3, donde nos dice que el Padre es el único Dios verdadero, y Jesucristo mismo le dice, tú eres el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien has enviado. Y obviamente 1 Corintios 8 también, donde nos dice que hay un solo Dios y un solo Señor. Y por estas razones dicen, bueno, el término de Trinidad no existe, es un término que realmente apareció en el siglo IV más o menos, y no está en la Biblia, y hay un solo Dios verdadero. El decir que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, además del Padre, estamos hablando de tres dioses. Y eso va en contra de la enseñanza bíblica que es el monoteísmo. ¿Qué podríamos responder al respecto? Bueno, aunque es cierto que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero podemos ver vestigios de la doctrina Trinidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es importante recordar que también la palabra omnisciente y omnipotente ni existen en la Biblia, pero se usan para describir que Dios es todopoderoso o Dios está en todos lados. Bueno, antes de entrar a la doctrina de la Trinidad hay que discutir un poco sobre la historia, porque la doctrina de la Trinidad se refiere a como la Trinidad. Bueno, la palabra Trinidad viene del término latín de Trinitas y fue usado alrededor de durante el siglo II, 180 después de Cristo, con Teófilo de Antioquía, pero esta palabra se asocia más con Tertuliano, que él usó en su obra llamado Contra Praxeas en el año 208, en el tercer siglo. Praxeas, él decía que él creía en un solo Dios, pero que ese Dios tomó el rol del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Él era un tipo modal, que tenía creencias modalistas. Y él dice, no puede haber un Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, tres personas distintas, porque entonces estamos como diciendo que no hay un monoteísmo y estamos amenazando la idea de la divina monarquía. Y Tertuliano usa los términos como trinitas, Trinidad, la persona, sustancia, para decir que hay una unidad, hay un solo Dios, pero en ese solo Dios hay tres personas, son tres individuos. No es una persona que está adoptando roles, sino hay tres personas distintas, pero están unidas. Y esto no amenaza, le dice a Praxeas, contra la divina monarquía ni la idea del monoteísmo. Más adelante vemos en el siglo IV que se convoca el concilio de Nicea por las ideas que tenía un presbítero de Alejandría llamado Arios, donde él decía que Jesús no era el Hijo de Dios por naturaleza, como lo sostenían los padres de la iglesia en ese tiempo, pero sino que era una criatura. Y las ideas de Arión, que era un presbítero, convenció a muchos obispos y eso amenazaba dividir la iglesia y se decidió
llamarse un concilio para decir, ¿será que Jesús es el Hijo de Dios por naturaleza o por creación? Porque algunos pensaban que la idea de Ario era buena para contraer las ideas modalísticas. Y básicamente se declaró en el concilio de Nicea que Jesús era Dios, no era una ser criatura, pero sino era engendrado, no en el sentido que era engendrado como un bebé engendrado por sus padres, sino que Cristo fue engendrado en la eternidad y nunca ha habido un momento que el Padre no ha sido Padre y el Hijo que mi Hijo nunca ha sido Hijo. Y eso lo que decidió la iglesia en ese entonces en el concilio de Nicea en el año 325. Y ahí vemos, de ahí en un punto clave en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad. Bueno, aunque yo he hablado mucho de la historia eclesiástica concerniente al desarrollo de la doctrina de la Trinidad, hay que ver lo que dice la Biblia. ¿Qué te parece? Fantástico, veamos. Ok, bueno, antes de entrar de la doctrina de la Trinidad, tenemos que definir qué es la esencia divina, porque eso es lo que estamos estudiando. Aunque hay que también que reconocer que como somos seres mortales, no podemos comprender todo lo que es de Dios y cómo es ese Dios y cómo Él opera. Pero lo que nos dice la Biblia, que el que posee la esencia divina es distinto a los seres humanos, a los ángeles y a los animales, es distinto a la creación. La esencia divina es única. Y lo que tiene la esencia divina tiene la propiedad de ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, trascendente, están fuera del tiempo, el espacio y la materia y son autoexistentes. Amén. ¿Ok? Y eso es lo que hace la esencia divina única. En el Antiguo Testamento se menciona que hay un solo Dios. Y eso es un énfasis muy grande. Pero en el Nuevo Testamento nos revela que en ese Dios hay tres personas distintas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Son tres seres distintos uno al otro. Han estado desde la eternidad. Pero a diferencia de los dioses de la mitología griega y la mitología romana, estos tres seres personales tienen la misma voluntad, las mismas metas y cada uno de ellos sabe lo que el otro está pensando. Hay una unidad muy profunda, a diferencia de los otros dioses en la mitología griega que estaban haciendo sus propias cosas y tenían sus propios poderes. Y también los tres tienen la misma esencia. Ninguno es inferior uno al otro en términos de esencia. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo es posible? Hay un solo Dios, pero tres seres, tres personas, perdón. Bueno, tenemos que hablar primero de la deidad de Jesús. ¿Jesús es Dios o es un Dios menor, un Dios inferior? Jesús es Dios y no es inferior al Dios el Padre ni el Espíritu Santo. Y hay tres pasajes donde se declara el Evangelio de Juan que Jesús es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, vemos a dos personajes en la eternidad. El Verbo, el Logos, y a Dios. Son dos seres distintos. El Verbo se está cara a cara con el Dios, pero después Juan dice que este Verbo también era Dios, pero no era la persona, el personaje que se está hablando en el versículo 1, pero ese Verbo se encarnó. Adoptó el nombre Jesús. En Juan capítulo 20, versículo 28, Tomás declara cuando vio a Jesús, mi Dios y mi Señor. Y Jesús, si como algunos dicen no fuera Dios, él no lo reprochó. Y más, él aceptó esos títulos porque él era Dios. Y también Juan capítulo 8, versículo 58, en una manera muy explícita, Jesús le dice, yo soy. Y yo soy era un título para el nombre de Yahweh. De Yahweh, el nombre personal. Y obviamente Jesús dice, yo soy. En otras palabras está diciendo, yo soy Dios. Y también en Juan capítulo 5, en una manera implícita, él dice que él puede perdonar pecados, que él trabaja como su padre. Y eso hace enojar a los judíos porque él decía que se estaba igualándose a Dios. Él decía, yo soy Dios por naturaleza, por esencia. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo Jesús es parte del único Dios verdadero? ¿Cómo es posible que no hay tres dioses? Bueno,
La respuesta se encuentra en la filialidad de Jesús. ¿Y qué es eso? Bueno, la filialidad significa de ser hijo de alguien. Okay. Aunque muchos dicen, algunos eruditos han dicho que Jesús no es el Hijo de Dios en términos de naturaleza, sino que Jesús adoptó este rol como Hijo de Dios para salvarnos. La Biblia nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios por naturaleza, por esencia, y que Dios es su Padre literal. Veamos Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, pero vamos a leer cerca más el versículo 3. Ok. Hebreos 1 al 3. Ajá. Ok. Voy a comenzar. En el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí el autor de Hebreos está diciendo que Jesús es el Hijo, que es de la misma imagen de su ser real, del Padre. Esto me recuerda mucho del refrán en inglés donde dice, He is the spitting image of you, es la misma imagen tuya, del Padre. Jesús es Dios porque tiene la misma sustancia, la misma imagen de su Padre Dios. Y él dice, es el resplandor de su gloria. Me recuerda mucho del sol. El sol el sol no está aislado de sus rayos. El sol siempre está con sus rayos. Y los rayos no están aislados del sol, de donde ellos provienen. El sol aparece y los rayos aparecen. Y aquí probablemente el autor de Hebreos está pensando en el sol. El Hijo es el resplandor de la gloria de su Padre. Claro. Ajá. Es engendrado por el Padre. En otras palabras, así como los rayos son engendrados internamente en el sol, sin ser posteriores al sol, porque no son después del sol, sino son engendrados internamente en el sol, para luego salir del sol. Obviamente así el Hijo. Sin embargo, el sol y sus rayos son prácticamente iguales en el tiempo, es decir, en el momento que aparece el sol, aparecen sus rayos. No aparece el sol primero y luego sus rayos. Sí. O sea, de una forma simultánea. En el caso el Padre y el Hijo, siempre no existe tiempo en ellos dos. Siempre han estado juntos desde la eternidad. Sí. Y de ahí podemos preservar, o sea, por esa razón, por ser hijo de Dios, podemos decir que Cristo está incluido en ese Dios verdadero. Por esencia. Es como, por ejemplo, aunque este ejemplo es limitado, yo soy tu hija. Porque soy tu hija, mi apellido es Zelaya. Y tú eres Zelaya por tus padres, obviamente. Pero hay una familia Zelaya, no es la familia Zelayas. Hay una sola familia Zelaya, pero en esa familia Zelaya hay dos individuos que están conectados biológicamente. Tú me engendraste a mí, obviamente porque somos humanos, estamos sometidos al tiempo, al espacio y la materia. Jesús, como es Dios, como su esencia divina, ellos no están sometidos al espacio, ni el tiempo, ni la materia. Además, la generación divina no es la misma generación humana. Sí. La generación divina no está sujeta al tiempo, tampoco está basada en la pasión. Y tampoco podemos decir qué es la generación y cómo se hizo la generación. Es algo que no nos pertenece a nosotros. Sí. Justamente dice que Atanasio dice que es estar loco para preguntar semejante cosa, a cosas inefables que solo a Dios le pertenecen. O sea, hablar de la generación de Cristo, la generación del Hijo, obviamente son cosas que solo a Él le pertenecen. Hay teólogos que dicen que tanto la generación como la procesión son dos, la generación del Espíritu Santo son dos hechos reales, dos corolarios que dicen una verdad, que la esencia es una, ¿verdad?
pero dentro de la esencia hay tres personas conectadas. conectadas. Dios el O sea, Padre, hay una Dios sola el Hijo, Dios el esencia, Espíritu hay una Santo. sola esencia de la cual está el Hijo, está el Padre y está el Espíritu Santo, sin que ninguno esté, obviamente es anterior al otro. Ujú. Son simultáneos. Son Muy bien. simultáneos. Y en el Evangelio de Juan, Juan resalta mucho la identidad de Jesús como Dios. Interesantemente, como hijo de Dios, no es un rol adoptado, como algunos teólogos argumentan, pero sino hijo de Dios por naturaleza. Yeah. Tanto así, como Juan está escribiendo griego, él usa monogenes. Monogenes, si uno abre en su Biblia, dependiendo de la versión que uno tiene, monogenes se traduce como hijo unigénito o único hijo. Pero tú dirás, ¿qué significa monogenes? Bueno, la definición de monogenes ha generado mucho debate porque hay un grupo de eruditos que dice que, bueno, el monogenes, mono viene de uno y genes viene de clase, que significa clase. So, cuando se dice que Cristo es el monogenes, está diciendo Él es el único de su clase, porque Él es Dios y se encarnó en la esencia humana, es el único en su clase. Ajá. Y porque también ellos apuntan que el genes, también genos, perdón, viene de ginomai, que significa de ser, y sin ninguna connotación o denotación de engendrar. Tenemos otro grupo de eruditos que dice, bueno, mono significa uno, pero genes viene de la palabra genao, que significa engendrar. So, Jesús es el Hijo engendrado, the only begotten Son. Él es hijo por naturaleza del Padre. Pero la pregunta que queda, entonces, ¿qué definición está usando Juan? ¿Y cuál es el correcto? Bueno, una persona hizo un excelente estudio donde dice que aunque genos significa clase, que viene de ginomai, también él nota que la palabra ginomai y genao comparten la misma raíz del indoeuropeo de gen, que significa de engendrar o surgir. También él escribe en su estudio que el diccionario Liddell and Scott dicen que la palabra ginomai, donde los eruditos argumentan significa el único de su clase, ginomai significa Nacer. nacer. Es la primera definición. Es la primera definición. Sí, ginomai puede significar de ser, pero su definición primaria es nacer. Tanto así que en UC Irvine, su biblioteca de literatura griega, ellos te mencionan que la palabra genes tiene más denotaciones de nacimiento. Hay palabras como talasogenes, nacido del mar, moira genes, hijo del destino, tiene connotación de hijo, ser nacido, ser producido. Y monogenes, aunque es cierto que se ha usado en algunas ocasiones el único en su clase, también se ha usado más para referir a un hijo, el único hijo biológico de su familia, que no tiene hermanos. Ya, muy bien. Y cuando Juan está usando el monogenes para Jesús, él está diciendo, Jesús es el monogenes de su Padre, él es el engendrado de su Padre, él viene de su naturaleza, de su esencia, él no tiene hermanos. Ya, aunque uno puede decir, él es único en su clase. Yeah. Y obviamente en Juan capítulo 3:16 se nos indica que Juan está usando esa definición específica, porque dice en el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ok? Aquí Juan está, Jesús está usando las palabras, está diciendo para decir el amor de Dios, describiendo el amor de Dios, dice que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Si Jesús solo fuera un hijo por rol, no tendría sentido el versículo, porque el versículo se centra en resaltar, enfatizar el amor de Dios que era tan grande, tan incondicional a la humanidad, que iba a enviar a su propio hijo de su propia esencia para morir por ellos. Y así que tan fuerza. ¿Sabes también algo interesante que Leon White dice en Patriarcas y Profetas? Dice que para Dios fue una gran lucha entregar a su hijo. Uh-huh. Si Jesucristo no hubiera sido el hijo real, que no hubiera sido una gran lucha para el Padre.
es cuando alguien no quiere entregar. Ella también describe el hecho de que hubieron varias reuniones con el Hijo para ver cómo rescataban al hombre. Y Jesucristo se ofreció, pero el Padre parecía que él no quería enviar a su Hijo. Sin embargo, dice que Jesucristo le pidió venir aquí, porque él amaba la raza humana, pero el Padre le dolía en su corazón enviar a su Hijo. Eso obviamente descartaría toda idea de que el término padre e hijo son roles que se crearon en la eternidad para llevar a cabo la redención. Hay un detalle muy interesante que me gustaría compartir y es este caso. Por ejemplo, hay una distinción que nosotros podemos ver en el Juan capítulo 1, mientras que en Juan capítulo 1, versículo 12, si vamos a Juan capítulo 1, versículo 12, lo vamos a hacer rápido por cuestión de tiempo, nosotros vemos algo interesante acá. Dice acá que los que recibieron, Juan 1:12, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Estos no son de sangre, no por voluntad de carne y voluntad de varón, sino de Dios. Obviamente, este habla de aquellos que son adoptados, obviamente en la familia de Dios, pero adoptados. Pero curiosamente en el versículo 14 habla de el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad. Vimos su gloria como el unigénito del Padre. Mira lo interesante, estoy hablando del monógenes. Aquí hace una distinción, mientras que unos son hijos adoptados, o somos los que creemos en Cristo, los que hemos aceptado por medio del Espíritu Santo, nacemos de nuevo, somos hijos de Dios por adopción. Cristo es el unigénito del Padre. ¿Ve la distinción? O sea, uno es el monógenes, el único engendrado, el único que viene de la esencia del Padre, y los demás somos adoptados. Sí, yo creo que es importante porque en el versículo 18 explica por qué somos hijos de Dios. Yeah. Porque si Jesús no fuera el Hijo de Dios, por esencia, ¿cómo Él puede revelar a su Padre? Exacto. Solo un Dios puede revelar a otro Dios. Pero por decirlo de esa manera. Ve a Jesús, ve al Padre porque tiene la misma esencia y la misma característica. Como hay hijos que yo veo son los hijos y tienen la misma personalidad que el Padre mismo. Ahora, el capítulo 3, por ejemplo, viene la misma idea. El capítulo 3 habla obviamente, de aquellos que tienen que nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo, pero en el versículo 16 de nuevo habla del Padre enviando a su unigénito. Y en el versículo 18 repite la misma idea. En otras palabras, Juan pone el contraste. Los que somos adoptados por medio del Espíritu Santo y Jesucristo, que es el unigénito Hijo de Dios. A mí me llama la atención mucho lo que Ellen White dice también en una de sus libros. Dice que Dios, el Padre, dio una parte de su divinidad, parte de Él al enviar a su Hijo. ¿Te parece? Es fuerte esa expresión de Él. O sea, nos está diciendo de que Cristo es parte de Él, de su sustancia. Y Hebreos 1:3 nos dice algo interesante. Por ejemplo, dos cosas importantes. Número uno es que Cristo es el resplandor, y el resplandor tiene su origen en una luz, en un centro de luz. Y también es la imagen. La imagen tiene un origen en el original, ¿no es cierto? En otras palabras, nos está diciendo, Jesucristo tiene un origen del Padre, pero eso no significa que está sujeto al tiempo, son eternos. Hay otro detalle importante, y en San Juan capítulo 5, para terminar esta partecita rápidamente, en San Juan 5, cuando Jesucristo obviamente es acusado de blasfemia por trabajar, no solamente por trabajar en sábado, sino por llamar a Dios su propio Padre, igualándose a Dios. Obviamente ellos no lo entendieron, porque todos eran hijos de Abraham. Todos eran hijos de Abraham y hijos de Dios. Pero Jesucristo estaba diciendo en una forma específica, singular, yo soy hijo de Dios, soy de su sustancia. De esa manera soy ellos. Tú te haces igual a Dios, de la misma sustancia de Dios. Óyeme, es una blasfemia. Eres un ser humano, no puedes ser Dios. No, yo soy hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Y comienza a decir, yo puedo hacer las cosas que el Padre hace. Y le dije, yo no puedo hacer nada por mí mismo, dice el versículo 19, sino lo que ve hacer el Padre. Y luego da una serie de cosas que hace el Padre y Él hace. Y Él derriba su autoridad del Padre. Y luego dice en el versículo 23 que todos deben de honrar al Hijo como honran al Padre. El mismo tipo de oración. Y luego en el 26 nos dice, y lo hemos discutido anteriormente, de que como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tenga vida en sí mismo. Nadie en la creación tiene vida en sí mismo. No. Solo Dios.
Y la pregunta es, ¿en qué momento Dios le dotó esa vida en sí mismo al Hijo? Algunos dicen que fue en la encarnación o dicen prácticamente que eso le dio a él el poder para resucitar a los muertos. Pero déjeme decirte algo interesante. En realidad estamos hablando de el pronombre reflexivo en sí mismo está hablando de una persona, de un ser inteligente. O sea, cuando Jesucristo vino a esta tierra, cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él no dejó su divinidad allá arriba. Él era un ser divino en la tierra. Era un ser divino humano. Él nunca abandonó su divinidad. Dejó su gloria, la adoración de los ángeles, lo que la posición que él tenía. Pero él nunca dejó de ser Dios. Era un Dios vestido con humanidad. Es decir, él intrínsecamente en sí mismo era autoexistente, desde siempre. Pero esa autoexistencia salió del Padre, desde la eternidad. De ahí podemos decir que este versículo, igual que Hebreos 1:3, nos está hablando de esa eterna generación, de esa generación que en la eternidad, que no siempre ha existido, nunca ha existido nunca ha habido tiempo que el Padre no ha sido Padre, ni el Hijo ha sido el Hijo. Nos está diciendo que el Hijo viene del Padre. Por lo tanto, podemos decir que tanto la generación del Hijo como la procesión del Espíritu Santo son corolarios importantes de que la sustancia es una, pero dentro de la sustancia hay tres personas distintas. Hablando del Espíritu Santo, ¿qué decimos del Espíritu Santo? En San Juan 15:26, rápidamente, nos dice, en San Juan 15:26, nos dice algo interesante. Pero cuando venga el Consolador que os enviare del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Y vosotros también testificaréis porque habéis estado conmigo desde el principio. Bueno, hay un detalle importante. Por ejemplo, la teología clásica dice claramente, usando este texto de San Juan 15:26 y y Salmo 104, versículo 30, la teología clásica dice que el Espíritu Santo, aquí se habla de la procesión, que procede del Padre, internamente del Padre, por medio del Hijo. Algunos teólogos dicen que lo que el pasaje está diciendo es por la preposición para, que viene del Padre, para, que significa, viene de la presencia de Dios o del lado del Padre, eso significa. Pero en lo personal pienso que el pasaje está diciendo que sí, viene de parte del Padre, pero de su persona. Esto es muy comparable al pasaje de Ezequiel capítulo 30, de Ezequiel capítulo 30, Ezequiel capítulo 33, versículo 30, capítulo 30, versículo 30, capítulo 33, versículo 30, donde nos dice, capítulo 33, Ezequiel 33, 30, Ezequiel 33, 30 dice, en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd que la palabra viene de Jehová. La palabra viene, aquí se usa en griego, que es la Septuaginta, usa el término para, y también, obviamente, el verbo purunomai. Significa que, obviamente, viene de Jehová. O sea, la palabra sale de Jehová, así como la palabra sale de parte de Jehová, el Espíritu Santo sale del Padre. Eso es lo que, obviamente, yo me alineo a la teología clásica. Obviamente también eso me recuerda mucho 1 Corintios capítulo 1, versículos 12. En 1 Corintios 1, 12 nos dice, 1 Corintios 1, 12, nos dice acá, vamos a ver qué capítulo 2. Capítulo 1, versículos 12. Permítame, 1 Corintios capítulo 1, versículo, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y aquí hay una preposición ek. El preposición ek dice que sale de Dios, que viene de Dios. Y obviamente este es semejante a Salmo 140, 30. Y obviamente Salmo 104, 30, un texto que usa la teología clásica, Salmo 104, 30. En Salmo 104, 30 nos dice, Salmo 104, 30, nos dice así, Salmo 104, 30.
Muy bien. Envía tu espíritu y son creados. Envía tu espíritu y son creados y renueva la faz de la tierra. Si nosotros comparamos este texto con Salmos capítulo 33, el versículo 6 aparece dos hechos importantes y aquí termino. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Quién es la palabra? Cristo. Cristo. Dice que el verbo, dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, por la palabra. Y la Biblia dice que el verbo hizo todo lo creado. Ahora, mira lo que dice aquí, lo que sigue el texto. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Podríamos decir por el espíritu de su boca. En otro texto dice que dice el espíritu de Jehová me formó a mí, dice. Eso creo que lo dice Job. En otras palabras, el Espíritu Santo, tanto la generación como la procesión, aunque algunos eruditos obviamente rechazan esas dos ideas, obviamente, para mí, obviamente tienen un asidero bíblico, porque el Espíritu procede del Padre por medio del Hijo. Sí, pero también explica también por qué el Espíritu Santo se llama el Espíritu Santo, como dice el refrán, what's in the name, qué es lo que está en el nombre. Claro. Siempre el Espíritu Santo se refiere al Espíritu Santo. Es parte que está ahí en el interior, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es importante creer en la Trinidad? Para concluir. Porque nos ayuda a apreciar y a dar la honra y el respeto que estos tres seres, tres personas se merecen. Por el Padre, ¿qué hizo el Padre? Dio a su propio Hijo para morir por nosotros. Ningún padre en sus 5 sentidos lo haría, pero este Padre nos amó tanto que iba a dar a su único Hijo de esencia, de naturaleza. Claro. Y eso debería de conmovernos más. Y segundo, Jesús, que tuvo que dejar su gloria, su honra, dejar al lado de su Padre para morir por nosotros. También Él se merece la honra, la gloria, la adoración y el respeto. También el Espíritu Santo, que Él es Dios, porque hay gente que lo reduce a un objeto, a una energía impersonal, y no lo es. También es Dios. Es el que nos enseña de Dios, es el que nos convence del pecado, nos ayuda a transformar nuestras vidas. También Él es Dios y Él merece todo nuestro amor, nuestra adoración y nuestro respeto. Y hay un detalle, me gustaría concluir con eso porque en el caso del Espíritu Santo nos dice que es el que glorifica a Cristo. Sí. O sea que el Espíritu Santo no puede ser Cristo mismo, porque no podemos decir que Cristo se glorifica a sí mismo, sino que el Espíritu Santo lo glorifica a Él. Además dice San Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, que el Espíritu Santo no hablaría por sí mismo, sino lo que oyere. Este texto es muy fuerte porque esto nos está diciendo que el Espíritu Santo no es el Padre. Si fuera el Padre mismo, si fuera el Espíritu, fuera el mismo Espíritu del Padre, el mismo Padre, por decirlo así, o una extensión del Padre, ¿cómo el Padre va a decir, voy a escuchar primero para luego hablar? Es imposible. Entonces, el Espíritu Santo es alguien distinto al Padre, pero que procede del Padre, es distinto al Hijo, pero que procede del Hijo. Bueno, mis estimados amigos y hermanos, hemos concluido la edición de esta semana. Espero que obviamente les haya interesado y les haya gustado. Vamos a terminar con una oración. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de compartir con aquellos que nos escuchan y nos ven. Bendícelos a ellos también. En nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima semana. Bye.